la página 18 vamos a seguir, hay un título que habla del lenguaje coloquial y simbólico, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? Estuvimos viendo en el video anterior el tema de las consignas, ¿sí? Y que yo tenía que convertir eso en una ecuación. El lenguaje coloquial, ¿sí? Hace referencia a qué cosa? A las palabras, ¿sí? Eso es importante que lo recuerden. ¿Qué sería? Sería, por ejemplo, el problema matemático, sería algún desafío matemático, alguna adivinanza. A eso se le llama coloquial, ¿sí? A las palabras. Y el simbólico del que hace referencia en ese título, ¿a qué les parece que hace referencia acá? A las operaciones, ¿sí? A las operaciones. Nosotros vamos a trabajar en el lenguaje simbólico con ecuaciones, ¿sí? ¿A qué se llama ecuaciones? A esas operaciones donde aparece una incógnita que nosotros representamos con una letra X, ¿sí? Esas son las ecuaciones. Son incógnitas, datos que yo no conozco, que voy a representar con la letra X, ¿sí? Entonces esto es importante que lo recuerden. El lenguaje coloquial hace referencia a las palabras, el lenguaje simbólico hace referencia a las operaciones. Nosotros ahora, en este momento, vamos a trabajar con ecuaciones que son las que tienen una X. En situaciones anteriores, ustedes han trabajado con lenguaje coloquial cuando han leído un problema matemático y con lenguaje simbólico cuando han realizado la operación para llegar a la respuesta. Vamos a ver el juego. Dice que el juego de computadora viene con una pequeña trampa. Para poder pasar del nivel había que responder algunas preguntas. Acá quiero que corrijan, por favor, porque dice que para acceder al segundo nivel, si el doble de 3 es 3 por 3, eso está mal en el cuadernillo. Les pido por favor que lo corrijan. Pongan 2 por 3, ¿sí? Si el doble de 3 es 2 por 3, lo vamos a poner acá. 2 por 3 sería el doble de 3, ¿sí? Y el quíntuple de 10 es 5 por 10. Bien, me pregunta cuál es el triple de X. Entonces, si yo pregunto cuál es el triple de X, yo voy a poner 3 por X, ¿sí? También puede aparecer así, solo como 3X. Acuérdense que cuando teníamos un número antes de un corchete, antes de un paréntesis, antes de una llave, antes de una raíz, ¿sí? Antes de una letra, siempre ese número que está antes de cualquiera de estos elementos, lo que está haciendo es multiplicar a lo que está adelante de él, ¿sí? Entonces, eso es importante, no tiene que aparecer, no hace falta que aparezca, ¿sí? Si no hay nada es porque hay una multiplicación. Bien, entonces el triple de X lo represento como 3X, ¿bien? Vamos al que sigue. Si la mitad de 8 es 8 dividido 2, a eso lo sabemos, ¿sí? Y la tercera parte de 8 es 8 dividido 3, me pregunta, ¿cuál es la quinta parte de X? Entonces, a la quinta parte de X la vamos a poner como X dividido 5. El divisor siempre se pone de este lado del número, ¿sí? En este caso, de este lado de la X, del lado derecho del número, ¿bien? Porque todavía no trabajamos con números menores antes. Entonces, 8, la mitad de 8 es 8 dividido 2, la tercera parte de 8 es 8 dividido 3, entonces la quinta parte de 8 va a ser 8 dividido 5. A esto también lo podemos ver como, lo podríamos tener como 8 por un medio, como 8 por un tercio y como X por un quinto, ¿sí? Pero nosotros no vamos a trabajar con fracciones. Nosotros en esta primera etapa del tema de ecuaciones vamos a trabajar simplemente con operaciones sencillas. ¿Bien? Vamos al siguiente. Dice que para pasar al tercer nivel, si al doble de 8 se le suma 3, ¿sí? ¿Qué número tengo? Acá tengo una incógnita. ¿Hay algún dato que no conozca? Y la respuesta nada más, ¿sí? Entonces, si al doble de 8 le sumo 3, ¿qué número se obtiene? Entonces yo acá dice
si al doble de 8 le sumo 3. ¿Bien? Acá no hay ecuación, entonces acá yo puedo resolver. Recuerden las reglas, primero resuelvo el paréntesis y después resuelvo lo de afuera. 16 más 3 me da 19. Quiere decir que si yo al doble de 8 le sumo 3 voy a obtener 19, ¿sí? Fíjense que eso si al va entre paréntesis. Ya esto cuesta por ahí entenderlo al principio, pero ya les voy a ir ayudando yo para que lo puedan comprender, y la única manera de ir entendiéndolo cada día un poquito más es practicando, ¿sí? Encontrarse con la duda, con el inconveniente para poder resolverlo. Después dice, ¿cuál es el doble de la suma entre 8 y 3? Acá nos complicó, ¿sí? El doble de, cuando dice de, ya tengo que abrir un paréntesis, la suma entre 8 y 3. Fíjense ustedes cómo aparece ahí. El doble de, ¿sí? Y dentro del paréntesis 8 y 3. Entonces tengo así, resuelvo el paréntesis, como ya lo voy a sacar, tengo que poner el puntito de la multiplicación. 8 más 3 es 11. Y 2 por 11 es 22. Fíjense que usé los mismos números ubicados de distinta manera y obtuve distintos resultados. Esto es súper importante, tener cuidado con esto. No es lo mismo, ¿sí? Por eso les digo que con la práctica vamos a ir adquiriendo un poquito más de capacidad para poder resolver estas situaciones. Y por último, bueno, el punto C es bastante simple, respóndanlo ustedes solitos. Acá debajo hace referencia a lo que es el lenguaje coloquial y a lo que es el lenguaje simbólico. Ustedes lean el cuadernillo, ¿sí? En la página 19, que ahí tienen la teoría. Y pone ejemplo de lenguaje coloquial, ¿sí? Ejemplo de lenguaje coloquial. Y habla de el doble de un número entero es igual a 8. ¿Cuál es el número? Entonces, en ese caso, ¿sí? El doble de un número, ahí es natural, no entero. Yo no lo conozco, ¿sí? El doble de un número. Cuando me aparece un número, como no lo conozco, le pongo X. Me dice que es igual a 8, ¿sí? Ahí ya planteamos la ecuación. Y hasta ahora la vamos a dejar así como está, no la vamos a resolver. Yo ya después les voy a enseñar a resolver ecuaciones. Entonces ustedes, yo les pido que en la página 20, a donde dice resolución de la ecuación para hallar la respuesta, lo borren a eso, ¿sí? Borren a donde dice en la página 20, resolución de la ecuación para hallar la respuesta. Van a ver que está x igual a 8 dividido 2x igual a 4, eso sáquenlo por favor, ¿sí? Bien, y hay un cuadrito con ejemplos del lenguaje coloquial y cómo pasarlos al lenguaje simbólico. Hay uno sobre el que yo me voy a detener, ¿sí? Hay unos ejemplos sobre los que me voy a detener. A donde dice el doble de un número, ¿sí? El doble de un número o la mitad de un número. Yo sé que el doble de un número siempre va a ser 2x, chicos, siempre, ¿sí? Mientras estemos usando x, que nosotros en sexto vamos a hacer eso. Y la mitad yo puedo tenerla como x dividido 2 o como